y es que no podemos servir a dos señores. Cuando hablamos de no servir a dos señores, la palabra nos habla en Mateo capítulo 6, verso 24 y en Lucas capítulo 16, verso 13, que no podemos servir a dos señores porque o amamos a uno y aborrecemos al otro. Y cuando la escritura nos está hablando en estos dos versos, nos habla de respecto a Dios y al dinero. Miren qué interesante. Pero yo quiero rescatar no tanto el punto de o amar a Dios o amar a la riqueza. Quiero rescatar el punto donde enfatiza tanto Mateo 6:24 como Lucas 16:13 con respecto a servir a dos señores. Y es que no podemos servir a dos señores. Cuando hablamos de la mediocridad de querer complacer a todos, es precisamente eso, cuando usted no es una persona definida. De hecho, cuando hablamos de la palabra mediocridad, este es un término medial, o sea, que no está definido. Y mediocridad aplicado a una persona significa de poca importancia, talento o eficacia. Mire qué interesante este punto. Hablar de la mediocridad de complacer a todos. Vamos a utilizar este término mediocridad. Y es que cuando hablamos de mediocridad, la palabra significa alguien que no tiene mucha importancia, que no tiene talento o que no es eficaz. Entonces los hijos de Dios tenemos que entender que no podemos ser mediocres. No podemos tener una definición clara. O amamos a Dios o amamos al mundo. O amamos a Dios o amamos a las riquezas. Pero no podemos servir a ambos. Y la misma palabra en Apocalipsis capítulo 3, verso 16 nos dice, por cuanto eres tibio, o sea, mediocre, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren qué interesante. La referencia que nos dan los evangelios de Mateo 6:24 y Lucas 16:13 nos habla con respecto, si bien a las riquezas, pero si usted ve los comentarios que enfatizan que Dios está hablándole a su pueblo, hablando de en la antigüedad, de que viviesen en santidad y que no fueran como las demás naciones. Ahora, si lo vemos en el nuevo pacto, Jesús habló de una santidad, pero ya no tanto con respecto a la ley, porque de hecho el pueblo de Dios hacía las cosas con respecto a la ley porque sabían que si pecaban, que si fallaban, presentaban un sacrificio, un holocausto, y esto les daba expiación a el pecado. Pero en el nuevo pacto Jesús nos enseña de vivir en santidad, pero una santidad que nace del corazón. Es por eso que usted tiene que aprender a no ser un hijo de Dios que vive en la mediocridad, que no sea eficaz, que no sea de importancia, sino por el contrario, darse la posición como hijo de Dios. Y el término que debemos de tomar en Mateo 6:24 y Lucas 16:13 es servir. Mire qué interesante. Usted tiene que tomar una decisión, o sirve a Dios o sirve al mundo, o sirve a Dios o sirve a las riquezas. Pero intermedio, o sea, tibieza, mediocridad no puede existir en los hijos de Dios. Y hoy tenemos que tomar una decisión. Ahora bien, ¿qué cualidades debemos aprender para salir precisamente de esa tibieza, de esa mediocridad espiritual y de esa manera no servir a dos señores? Eso lo veremos en este momento. He titulado lealtad. Usted ve en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 14, dice la palabra del Señor. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y lealtad. Miren qué interesante. Y dice seguidamente, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Dios. Verso 15. Y si mal os parece, sirvan a Jehová. Vuelve a enfatizar Josué y les dice, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos. Y mire qué interesante, una vez más la palabra, serviremos a Jehová.